Mañana aún, Señor, Padre, a través de este estudio, de esta enseñanza, Dios, Padre, que podamos comprender, Dios, juntamente con toda la iglesia, Señor, con todos los santos, cuál sea la anchura, cuál sea la altura, cuál sea la profundidad, la longitud, Dios, Señor, y que podamos comprender, Dios, cada porción, Dios, cada enseñanza, Dios, que se da a través, Dios, de este lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, quita todo estorbo, todo impedimento, Dios, Señor, y que el rocío, Dios, caiga sobre la cabeza, que la lluvia, que el aguacero, Señor, caiga sobre tu pueblo, Dios, y podamos tener el discernimiento y el entendimiento, Señor, abiertos, Dios, Señor, a través, Dios, de tu Santo Espíritu, Dios. Señor, danos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, Señor, espíritu de conocimiento y de inteligencia, Dios, Señor, y que la palabra, que la enseñanza, que el estudio, Dios, que se da, Señor, podamos tomarlo de una manera correcta, Señor, y de una manera eficiente, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, Dios, y amén. Amén. Mire, el jueves, ¿verdad? Creo que daban una enseñanza, un repaso, y bueno, por ahí surgieron algunas dudas que son básicas, ¿verdad? Que nosotros tengamos dominio, ¿verdad? Sobre la doctrina. Amén. Y creo, ¿verdad? Que si nosotros no comprendemos cosas tan elementales, pues no podemos avanzar más. Amén. Y bueno, hace un momento, ¿verdad? Mi esposa les tomaba uno de los temas sobre doctrina básica, sobre la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia y qué es esta? Y creo que nos vamos a topar, ¿verdad? Con tanta gente que tiene un concepto humanista acerca de estas cosas, y en algún momento pues vamos a tener que debatir. ¿Amén? En algún momento vamos a tener que contender, como dice la palabra, ardientemente por la fe. No pelear, contender, ¿verdad? A hacer uso, vamos, de lo que dice la Biblia de la apologética, ¿verdad? ¿Qué es la apologética? Es la defensa de la fe por medio de argumentos bíblicos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener bien claros, bien firmes y bien entendidos. Amén. Entonces, mire, quiero tomar este tema, no recuerdo si ya lo dimos, ¿verdad? Pero bueno, y se llama Principios de Interpretación de la Biblia. Amén. Creo que es bien importante que nosotros conozcamos cómo se debe de interpretar la Biblia, por qué se debe de interpretar, y esto, ¿verdad?, nos va a ayudar bastante. Ahora, mire, dice Romanos 15:4, aquí está, ¿verdad?, el asunto de todo. Dice, porque todo lo que fue, ¿qué? Escrito, mire, en tiempos pasados, para nuestra enseñanza, se escribió, a fin de que por medio de la perseverancia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Pero mire lo que dice aquí, todo lo que fue escrito. ¿Para qué es? Dice ahí, para nuestra enseñanza se escribió. Amén. Entonces todo, ¿verdad? Dice todo, obvio, se está refiriendo a la escritura. Obvio, no se está refiriendo a los escritos, ¿verdad?, que conocemos de otros libros que no están dentro del canon bíblico. Dice, todo fue escrito. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Y luego dice, a fin de que por medio de la perseverancia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, lo primero entonces es que tenemos que entender que todo lo que está escrito en la palabra es para nuestra enseñanza, es para nuestra edificación. Y creo que, se me fue el versículo, pero hay una porción, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento que dice, porque la Escritura de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre de Dios, para que sea, ¿qué? Dice, perfecto. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que ¿para qué es la palabra?
para nuestra enseñanza. Amén, para nuestra edificación. Ahora, miren, está bien estructurado. Ahora habla aquí de la introducción. Primero, ¿sí? Lo primero es que esto va, ¿de qué va a tratar? Sobre el significado del texto bíblico. Después, hablamos de una interpretación. La palabra, ¿verdad?, interpretación bíblica, o la palabra que se utiliza para hablar de interpretación, se llama hermenéutica. Y la hermenéutica, según la voz griega, significa interpretar. ¿Amén? ¿Interpretar qué? Un texto bíblico. ¿Amén? Entonces debemos de conocer qué es la hermenéutica. Es la interpretación de la Biblia. Así, ¿verdad? ¿Qué es la hermenéutica? Interpretación de la Biblia. Ahora, miren, ¿qué sucede entonces cuando tratamos de explicar la Biblia? Mire, nos vamos a encontrar con algunas situaciones. ¿Ven? Primero, ¿verdad?, que la Biblia fue escrita en otra época. Amén. Segundo, el hebreo, el arameo y el griego tienen poca conexión con el español. Amén. De hecho, cuando la Biblia se traduce del griego, del hebreo y el arameo a otras lenguas, se tradujo en latín. Y en aquellos tiempos solamente era interpretada pues por la iglesia imperial, ¿verdad? Bueno, o era enseñada. Y no sé si recuerda, pero hasta hace unos años, no mucho, todavía, ¿verdad?, dentro de la iglesia imperial, ¿verdad?, o que conocemos, ¿verdad?, como la iglesia pues tradicional, los sermones, ¿verdad?, que daban los hombres de largo, pues era en latín, y ya después se tuvo que hablar en el español, pero aún, ¿verdad?, aunque ya existían algunas traducciones que se hicieron a lenguas vernáculas, como era el alemán, se me fue el otra, ¿verdad?, pero eran lenguas que eran más conocidas. Pero bueno, entonces primero está hebreo, arameo, griego, y bueno, esos tienen poca conexión, y esos son los problemas, ¿verdad?, que uno se puede enfrentar. Ahora, ¿qué necesitamos entonces para interpretar la palabra? Mire, no basta solamente con conocer las reglas de interpretación o de hermenéutica, sino más también una coordinación de todos los elementos necesarios. ¿Estamos? Que necesitamos conocer. Y uno dice, bueno, pero si yo no voy a predicar, ¿para qué necesito conocer esto? ¿Sí? A veces pudiéramos pensar de esa manera. Uno nunca sabe, ¿verdad?, que en algún momento alguien le llega a preguntar, oye, ¿por qué esto? Y, pues no sé, déjame y le hablo, ¿verdad?, tal. No, aquí la idea es que cada uno de nosotros entendamos y sepamos enseñar, ¿verdad?, en algún momento algún texto, ¿verdad?, que se nos requiera. Ahora, mire, entonces, para interpretar la Biblia correctamente, no basta solamente con conocer las reglas. Hay que coordinar todos los elementos necesarios. ¿Cuáles son? Bueno, ahorita los vamos a ver. Primero, mire, aquí hay, ¿verdad? Ahí no se ve bien. Primero, si usted y yo queremos nadar varios estilos correctamente, dígame, ¿qué necesitamos conocer? Bueno, habrá libros, ¿verdad?, que le digan cómo nadar. Seguramente, ¿verdad?, habrá algún libro, ¿verdad? Y le van a decir, usted, ¿verdad?, lo lee y el libro dice que tiene que mover una mano, después la otra y después los pies. Y resulta que usted ya leyó el libro así de esa manera, ¿sí?, que le describía, ¿verdad?, que tiene que mover las extremidades, las 4 extremidades, y ya lo sabe. Alguna vez, ¿verdad?, cuando dice, es que no sé nadar, no, es que nada más mueve las manos y mueve los pies, si suena bien fácil.
¿Sí? ¿Cuántos saben nadar? ¿Sí saben nadar? Pero la primera vez que usted saltó al agua, ¿qué pasó? No nadó tan bien quizá como hasta ahorita, ¿verdad? Algunos no saben nadar todavía, al mirar, algunos, pues yo no sé nadar, yo me voy como piedra hasta abajo y listo. Pero resulta que usted que se va como piedra hasta abajo, sabe que para que usted no se hunda tiene que empezar a mover los pies y a mover las manos. Y lo sabe, y son las reglas. Pero entonces, ¿cómo se logra uno mantener flotando o moviéndose en el agua sin que se hunda? No basta únicamente con que usted conozca que tiene que mover los pies y las manos. Tiene que haber una coordinación tanto de los pies como de las manos. Y esto, ¿verdad?, se logra a través de ¿qué? De dominar el arte de, vamos, en este caso, de nadar. Y no basta únicamente con conocer las reglas. No basta. ¿Sí? Y esto, ¿verdad?, quizá aplica para todo, como para manejar, o como para practicar, ¿verdad?, cualquier otro deporte. Se necesita habilidad, se necesita conocer, se necesita, crear experiencia y no solamente memorizar reglas. ¿Amén? O sea, no basta. Ahora, mire, entonces, la que sigue, la palabra de Dios, esto también nos tiene que dar claro, tiene el significado que Dios le dio. Amén. A ver, la palabra de Dios tiene el significado que Dios le dio. Entonces, mire, los hombres deben de procurar entenderla según Dios y no según yo. ¿Ok? Ahora, cada maestro debe de enseñar con cuidado, por lo tanto nos vemos obligados a estudiar las reglas de interpretación. ¿Sí? ¿Para qué? Para desempeñar el misterio al cual Dios nos ha llamado. Al hacerlo, gozaremos de la iluminación y ayuda del Espíritu Santo. Debemos de estudiar las reglas, debemos de saber cuáles son esas reglas. ¿Amén? Entonces, ¿cómo se llama la interpretación de la Biblia? No me diga que se le olvidó, se lo acabo de decir. ¿Cómo se llama? No se llama Hermenegildo, ¿verdad? Hermenéutica. ¿Qué significa hermenéutica? Interpretación. Nada más. Hay otra palabra que se llama homilética, ¿verdad? ¿Y esa qué es? Ese es el arte de predicar, el arte de enseñar, pero que va junto con la hermenéutica. ¿Amén? Ahora, aquí vamos al desarrollo. ¿Sí? Fíjese, primero, ¿cómo debemos entonces interpretar? Primero, debemos de leer siempre con cuidado. ¿Cómo se debe de leer la palabra? Con cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, para entender correctamente cualquier pasaje escrito, es necesario leerlo siempre con cuidado. Con frecuencia se cita equivocadamente el siguiente pasaje. Mira, eso es un ejemplo. A ver, léame esto, ¿qué dice? Mire, porque raíz de todos los males es amor, es el amor al dinero. Ahora, ¿cuántas veces lo hemos leído? ¿Sí lo ha leído en algún momento? Ahora, si alguien le preguntara, ¿por qué dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero? No, pues si no creo, ¿verdad?, que sea el mal, si a mí como me hace falta, ¿verdad? Ahora, pero mire, fíjese, es que a veces solamente se lee una parte, pero mire, la porción que sigue,
ese es el versículo completo, Timoteo 6:10, ese es el texto, ¿verdad? Que acabamos de citar arriba. Entonces, si lo leemos con cuidado, dice, porque raíz de todos los males es amor al dinero, coma, el cual codiciando algunos, hay una coma, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, si lo leemos tal cual está, así, entendemos que ahí se está hablando de los que aman mucho el dinero. Ahora, aquí hay algo que tendríamos que analizar. El dinero es necesario. ¿Para qué es necesario el dinero? Pues casi para todo. Sí. Solo que dice aquí, ¿verdad? Pero mire, vamos a darle la explicación a este texto, mire, la que sigue. Ahora, mire, dice, comúnmente se cree que el dinero mismo es la raíz de todos los males. Es lo que se cree. Pero Timoteo no dice eso. No dice que el dinero es la raíz de todos los males. Mire lo que sigue. Dice, por supuesto que es el amor al dinero que se llama la raíz o raíz de la maldad. Entonces, en sí el dinero no es el mal, sino el amor que se tiene por el dinero. Pero dice, tampoco es la raíz de todos los males, sino una raíz de toda clase de maldad. Porque dice, porque el amor es la raíz que de todos. Entonces, no es una raíz únicamente que se dirija solamente hacia el dinero, sino dice aquí que es una raíz de toda clase de maldad. Entonces, de esa manera ahora es como nosotros tendríamos que analizar un texto, ¿sí? Ahora hay otra regla que dice, ¿verdad?, que no hay texto sin contexto. O sea, que se tiene que tomar todo, tanto arriba como abajo. Ahora, en estos detalles, el estudio correcto se encuentra en mejores traducciones de la Biblia. A veces, ¿verdad?, se encierra uno en que, no, solamente la Reina Valedora, ¿verdad?, es la única que vale. Las demás, no. Yo hace tiempo, ¿verdad?, yo le preguntaba a un pastor, oiga, pastor, ¿verdad?, yo le decía, ¿y cuál es la mejor traducción? Me dijo, ninguna. Casi todas tienen errores de transliteración, ¿verdad?, o algún error presentan. Entonces digo, ¿cómo le hacemos? Dice, la guianza del Espíritu Santo es la única que nos ayuda a hacer una interpretación correcta de un texto, y ahorita lo vamos a ver. Ahora mire, entonces, ¿qué necesitamos? Otras traducciones para entender mejor un texto, ¿verdad? Porque a veces no lo entendemos. Mire, por ejemplo, ¿a qué sigue? Ayúdame a leer esto. A ver, explíqueme, por favor. Que alguien me explique, ¿verdad? Dicen por ahí. ¿Cómo interpretaría usted esto? Yo soy nuevo, ¿verdad? Yo vengo a la iglesia por primera vez. Yo digo, a ver, hermano, ¿por qué dice este texto que el que no está con él está contra él, y el que no recoge con él desparrama? ¿A qué se refiere? Por favor, explíqueme, hermano. Usted que ya lleva aquí 20 años. Y apenas, ¿verdad?, me bauticé ayer. ¿Cómo le explicaría eso? Buscaría quizás, a ver, pero si usted dice, son de los que dicen, no, solamente la Biblia de las Américas, o solamente la latinoamericana, o solamente, ¿verdad?, la Reina Valera 60. Entonces es obvio que necesitamos buscar, o en este caso, ¿verdad?, ir a qué dice Mateo 12:29 o qué dice Mateo 12:31. En dados casos eso nos va a dar el significado de lo que está en medio de eso. Amén. Ahora mire, la que sigue. Mire, aquí, ¿verdad?, dije, ok, como dijo Andy, vamos a buscar otra traducción. Fíjese lo que dice, el que no está de mi parte, está contra mí. El que no me ayuda a atraer a otros para que me sigan, es como si los estuvieran ahuyentando. Ahora,
¿cuál está más entendible? ¿La versión de las Américas o la traducción lenguaje actual? ¿Cómo se entiende mejor el texto? ¿Perdón? Desperdiciar, perder. Perdiendo, desperdiciando, pues, ¿sí? Entonces, mire, digo, América lo explicó bien, ¿verdad? Pero la mayoría van a ir, pero ¿por qué dice eso, no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Porque, mire, yo alguna vez yo escuché a alguien que oraba esta parte y lo oraba, ¿verdad? Señor, el que contigo no recoge, desparrama, pero lo tomaba como de una manera buena, el desparramar así como si hubiera abundancia. No, eso no es así. Pero ¿por qué se dice de esa manera o se hace de esa manera? Porque no hay una correcta interpretación de la palabra y a veces nos podemos quedar únicamente pues, con un conocimiento vago. Pero la idea es que nosotros tengamos, ¿verdad?, las bases de una correcta interpretación, que tengamos una comprensión de lo que leemos. Amén. Ahora, mire, entonces, mire, continuemos. Entonces, ¿qué más aplica? Mire, entonces, cuando decimos que se debe de leer con cuidado, ¿cómo se debe de leer? Con cuidado. Esto incluye la necesidad de entender y poner atención en en la gramática del texto. Ahora, desafortunadamente, ¿verdad?, muchos no hemos estudiado bastante la gramática, que era lo que le enseñaban en la primaria en las clases de español. Cuando le decían, a ver, vamos a conjugar los verbos, a ver, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? ¿Cuál es el enunciado? ¿Cuál es bueno, todo eso, ¿verdad? Y que lo veamos así como, ¡ay, qué fastidioso!, ¿verdad? Pepito se robó 10 gallinas. ¿Quién es el sujeto? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Y todo eso, ¿verdad?, lo tenemos que entender. Ahora, fíjese, entonces, ¿para qué dice? Para distinguir entre las varias partes de la lengua. Ahora, mire, ¿qué es la gramática? Mire, ahí tiene, ¿verdad? ¿Qué es la gramática? Ahora, pero ¿qué tiene que ver con la palabra? Mucho. Si no entendemos gramática, no vamos a entender lo que leemos. Ahora, mire, la gramática es el estudio de las reglas y principios de una determinada lengua. La gramática también se encarga de la organización de las palabras dentro de unas oraciones y otro tipo de constituyentes sintácticos. También se denomina así al conjunto de ¿qué? Reglas y principios. O sea, la Biblia tiene reglas y principios que tenemos que considerar al interpretar, ¿sí? Que gobiernan el uso de una lengua concreta, y por lo tanto cada lengua tiene su propia gramática. Eso lo tenemos que considerar siempre. Ahora, ¿qué elementos entonces hay dentro de la gramática? Mire, dentro de la gramática tenemos que considerar nombres, verbos, adjetivos, pronombres, conjunciones, frases, cláusulas, admiraciones y ¿qué? Signos de puntuación, que a veces no se respetan cuando leemos. Y a veces una coma, un punto, hacen la diferencia. Bueno, América lo vas a ver en las leyes que está estudiando. Una coma mal puesta, o te manda al bote o te manda a tu casa. No, de verdad, y es que de ahí se agarran los abogados y todo. A ver, el escritor, a ver. ¿Qué escribe? Soy culpable. Imagínense, una coma. Sí, soy culpable.
a decir sí, si soy culpable, como pregunta, que me condenen. No es lo mismo decir sí, soy culpable. No, por eso es bien importante la gramática. ¿Sí? No dramática, gramática. Ahora, pero mire, no nos vamos a meter en ese lío, pero ahora, mire. Ay, Dios santo, no se ven, yo pensé que como están negritas las letras, ¿sí se alcanzan a ver? Entonces, primero, es importante usar una versión de la Biblia que sea clara y exacta en la forma de expresarse. ¿Sí? Las versiones más antiguas, por ejemplo, tenían una falta común al usar un estilo pesado para traducir. Se debía en parte a la costumbre de usar oraciones largas y complicadas. Usted lee, por ejemplo, la Vulgata, la Biblia Vulgata o la Hahnemann, son versiones antiguas. Dicen lo mismo, pero lo puede entender alguien alguien que tenga quizá un lenguaje culto, un lenguaje de una persona que lee mucho y quizá puede entender algunas palabras rimbombrantes, ¿verdad? Como dicen por ahí, rimbombantes, ¿verdad? Sí, las penumbras de las zozobras, ¿verdad? Dice ahí. ¿Y qué es zozobra, verdad? ¿O qué es el yermo? Decía alguien. Cruzando, ¿verdad? El yermo, las zozobras de la noche. Y uno, pues, ¿qué quiere decir eso, verdad? Tan fácil es como decir cruzar el desierto, ¿verdad? Ese es el yermo. Sí, las zozobras, ¿verdad? Todo eso que tiene que ver. Entonces, por eso son buenas que nosotros tengamos otras versiones, porque, si no lo entiendo aquí, busco, ¿verdad? En otra traducción, y eso me va a ayudar para tener una correcta interpretación de la palabra. Amén. Ahora, mire, el contexto, vamos al contexto, fíjese. Mire, dice aquí, se cuenta el caso de una mujer que le gustaba especialmente leer la Biblia, pero tenía tantos textos bonitos, dice. Y entonces parece, ¿verdad?, que algunos cristianos así leen, esperando encontrar algún texto bonito o que se le acomode en ese momento. Mire, quiero decirle que yo cuando yo empecé a conocer el ELAB, yo subrayaba los textos que me gustaban. Los que no, pues no. Y entonces a veces, ¿verdad?, uno espera encontrar algo, ¿verdad?, que está pasando y dice, pues me acomoda ahorita. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Mire, a ver, a veces solamente nos vamos por lo bonito que dice el texto y así nos quedamos nada más, pero mire, lo que sigue entonces, ¿qué pasa con el contexto cuando no se toma en cuenta otras cosas? Mire, dice, a estas personas o lectores no les importa el lugar donde se encuentran las palabras y su conexión con el resto de los pasajes bíblicos. ¿Sí? Definitivamente este tipo de lectura conduce a un mal entendimiento, porque es la conexión de los versículos con el pasaje donde ocurre lo que le da el verdadero significado. ¿Sí? Mire, voy a poner un ejemplo, fíjese. Ya lo vio, mire. A ver cuál es. Mire, entonces, siempre, fíjese, esto lo tenemos, esas son las reglas. Siempre es necesario tomar nota de las palabras que preceden y siguen al texto. O sea, lo que acabo de leer tiene que tener una conexión con lo que va abajo. Por eso decíamos, no hay texto sin contexto. Tan importante es lo que está arriba como lo que está en medio como lo que está abajo. Esa es una regla. ¿Sí? No se puede ver un texto sin contexto. O sea, ¿cuál es el contexto de lo que? Mire, por ejemplo, si usted lee Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí.
Ese es el texto, pero el contexto seguiría. ¿Lo ha leído? Bueno, mire, entonces, estas palabras se llaman el contexto porque se encuentran en conexión estrecha con el texto. Esto es gramática. Sin embargo, el contexto puede ser inmediato, fíjese, remoto, y de alguna manera afecta su interpretación. A veces no se va a dar luego abajo, sino que tenemos que leer todo entonces para entenderlo, ¿sí? Ahora, fíjese, 1 Corintios 2:9, verdad es un pasaje que se enseña o que han enseñado algunos, que Dios ha reservado en el cielo muchas cosas que ahora no entendemos. ¿Y en qué se basa? Mire, lo que dice 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no, si quiere búsquelo, para que vea el contexto, y usted me va a decir cuál es este es el texto, pero ¿a qué se refiere en el contexto? Mire, 1 Corintios 2:9 dice, ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios que ha preparado para los que le aman. Este es el texto. Ahora, dice que hay cosas que oído no ha oído, que ojo no ha visto, ni se le han ocurrido a ningún hombre, pero que estas cosas son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Ahora, nosotros nos quedamos con eso que entendemos, como dice aquí arriba, que son que están ahora en el cielo y que ahora no las podemos entender. Pero hay un versículo paralelo a esta enseñanza o a este texto que está en Isaías 64:4. A ver, la anterior. Ahí no se ve. Pero bueno, se lo leo aquí. En Isaías 64:4 dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él lo que en él espera. Ahora, mire, ahora sí la que sigue. Entonces, este texto, dice aquí, se refiere al tiempo antes de la venida de Jesucristo y del Evangelio. Esto que le acabo de leer de Isaías 64 y que está en 1 Corintios, ¿qué le dije? 2:9. Este sería, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver también, un texto paralelo. Es algo, ¿verdad?, que está en Isaías, pero el apóstol Pablo lo toma ahí. Pero entonces, ¿a qué se refiere ese texto de Isaías 64 y 1 Corintios 2:9? Se refiere al tiempo antes de la venida del Señor Jesucristo y del Evangelio. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Sí? O sea, ¿quién había escuchado el Evangelio en el Antiguo Testamento? Nadie. ¿Quién las había hablado? Nadie. Entonces, el apóstol Pablo dice en este versículo que los príncipes, ¿verdad? Porque mire, esto es lo que está antes del texto. Dice, de aquel tiempo no conocieron la gloria que corresponde al cristiano. De otra manera no hubieran crucificado al Señor. Ahora, ¿alguien lo buscó? 1 Corintios 2:9. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Sí? Ok, pero sin embargo dicen, es que eso no lo entendemos. Sin embargo, cuando leemos el contexto, ¿qué nos dice? Que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, ahora qué, nosotros, los cristianos de esta época, ¿qué dice? Dios nos los ha revelado por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 10, Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo. O sea, en otra época no eran conocidas, pero ahora sí son conocidas. Amén. Por medio del Evangelio. Mire este otro diagramita. Entonces, de esta manera,
¿qué vemos? Que el verso 9 se refiere ¿a qué? A los misterios del Evangelio revelado y a los creyentes de ahora, no al cielo que nos espera. Porque ahora dígame, ¿qué misterios se van a revelar en el cielo? Ahorita, mire, lo que tenemos que entender ahorita lo tenemos que entender ahorita. Seguramente en el cielo va a haber cosas nuevas. Pero lo que nos tenemos que entender ahorita es esto, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere 1 Corintios 2:9? Al Evangelio, que en otras épocas estaba velado. Y el apóstol Pablo mismo dice, porque si los príncipes de este mundo lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado a Cristo. Nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Entonces, ¿esta gloria para quién es? Para la iglesia, para los cristianos de esta época. Ahora, esa es la interpretación del texto. Bueno, los que tenemos que leer, ¿qué? Con cuidado, para que podamos entenderlo. Y de ahí, ¿verdad? Siguen lo que son los pasajes paralelos. ¿Qué son pasajes paralelos? 1 Corintios 2:9 e Isaías 64:1, me parece lo que leí, son pasajes paralelos, o sea, que dicen lo mismo. ¿Sí? Mire, a la que sigue, dice ahí, bueno, ahí arriba dice pasajes paralelos. Dice, en los 4 evangelios se narran que en muchos lugares de la historia es la misma. Fíjese, cuando yo leía, o cuando empezaba a leer los primeros, los 4 evangelios, yo decía, pero es que esto dice lo mismo. Pero ¿sabe qué era lo que no entendía? Es que yo no leía con cuidado. Porque aunque aparentemente dicen lo mismo, algunas, aunque son paralelos, algunos escritos tienen otros detalles que un escritor omitió. Ahorita le voy a poner el ejemplo, mire, y en muchos casos idénticos. Entonces, esta expresión se utiliza también para aquellas partes de la Biblia que tratan de las mismas leyes, doctrinas y profecías, dando un lenguaje similar. Los pasajes que se refieren al mismo asunto se llaman pasajes paralelos. Ahora, ¿cuáles son los pasajes paralelos? Los que se refieren a lo mismo en cuanto a leyes, doctrinas, profecías. ¿Sí? Antier estaba viendo el estudio de pastores y el apóstol, ¿verdad?, hablaba un poco sobre esto, sobre la conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, no se puede explicar el Antiguo sin el Nuevo, ni el Nuevo sin el Antiguo. O sea, tienen una conexión tremenda. Y creo que platicaba con mi esposa de esto el viernes, y ella me preguntaba un poco sobre algo sobre quién escribió la Biblia, ¿verdad?, que era el tema que vieron en la mañana. Y muchos, ¿verdad?, la mayoría de las personas, ¿quién dice que escribió la Biblia? ¿Quién? A ver, pero la mayoría de los que no creen en Dios, ¿quién dicen que la Biblia es un libro escrito por hombres? ¿Usted qué opina? Que sí, pero hombres que fueron inspirados, guiados por Dios, por el Espíritu de Dios. Ahora, pero eso no es lo más tremendo, le decía yo. Lo más tremendo es que la Biblia se escribió en diferentes épocas. Algunos escritores distan cientos de años de distancia entre uno y otro. Se escribió creo que en continentes como África, Asia, no recuerdo, creo que en 3 continentes diferentes se escribió la Biblia. Se escribió en un periodo de más de 2000 años, creo, me parece, entre uno y otro. Las probabilidades de que coincidieran estos hombres en sus escritos es alguna vez leí, por ahí tengo el dato, pero es ni siquiera una, .5005, algo así decía, entre tantos millones de probabilidades. Eso, luego, ahora, el libro está avalado históricamente,
científicamente, geográficamente, arqueológicamente. Ningún libro tiene tantas avalaciones. Y entonces, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Aquí, ahí no sé por qué le dije esto, ¿verdad? Pero bueno, esto es en referente a la Biblia. Algunas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los pasajes paralelos? Aquellos que se refieren al mismo asunto, tanto en las cuestiones doctrinales, leyes y profecías, ¿verdad? Se usa un lenguaje similar. Ahora, mire, vamos más rápido. Entonces, en la mayor parte de los casos, las formas variantes de la historia arrojan luz adicional sobre el evento y ayudan al lector a entender más o completamente más lo que sucedió utilizando pasajes paralelos. Ahora, hay Biblias, ¿verdad? Que usted lee, ¿verdad? Estaba leyendo hace un ratito la Biblia Kadosh, que es una versión hebrea, y cuando yo veía el pasaje de 1 Corintios 2:9, abajo tenía una nota que decía Isaías 64, que ese tipo de Biblias que dicen se le llaman Biblias paralelas, o sea que los versículos que tienen un paralelo le van a marcar abajo, o también se le llama concordancias, que dice, este concuerda con esto, ¿verdad? Y entonces a veces uno ni las pela, ¿verdad? Nada más sigue leyendo, a ver, vamos a ver qué dice la concordancia, y eso nos da mayor entendimiento o nos amplía la duda, ¿verdad? Más. Entonces, miren, vamos a ver unos ejemplos. Fíjese, hay 3 pasajes que se le llaman paralelos y que se tratan de ¿qué? De la deidad de Jesucristo. Hay más, obvio, pero ahorita solamente hay 3. Primero, Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. O sea, está diciendo que Él es Dios. Este pasaje está diciendo eso, Jesús es Dios. A eso se refiere a deidad. Ahora, ese es uno, mire. El segundo, Hebreos 1, se lo voy a leer si no lo alcanza a leer, ahí dice, y Dios, habiendo hablado muchas veces, mire, Dios, de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire lo que dice el versículo 3, o escuche más bien, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, fíjese, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí está hablando de Jesucristo. Colosenses, ¿verdad? Arriba también habla de Jesús. Ahora mire, en Apocalipsis, la que sigue, versículo 3, mire, ahí tiene, Juan a las 7 iglesias que está en Asia, Gracia, bueno, todo lo que ya sabemos, dice, y pasa a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, de los 7 espíritus que menciona Isaías, los 7 espíritus de Dios, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. ¿A quién le dan gloria? A Jesucristo. ¿Sí? He aquí Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Y entonces Él mismo, ¿verdad?, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era. O sea, habla de la eternidad de Jesús. Dice ahí, ¿verdad?, el que es, el que era y el que ha de venir. Y escuchaba a una persona que estaba hablando sobre esto y decía que estaba mal todo esto, que porque él tenía que decir yo soy el Aleph y yo soy la Tau. Eso va hacia
cuestión de los judaizantes, ¿verdad? Porque le presentan esto. Y yo decía, bueno, qué afán, ¿verdad? De querer. Y yo sí respondí, dije, está perfecto lo que dice, pero tenemos que considerar que el Nuevo Testamento no se escribió en hebreo, se escribió en griego, y por tanto, ahí es donde entra la importancia de la gramática. Por lo tanto, ¿verdad? La interpretación o el contexto que está dando, es que el griego, por eso él se denomina el alfa y la omega, que son la primera y última letra del alfabeto. Pero claro, si lo queremos ver también dentro del hebreo, entonces Jesús sería el Aleph y la Tau. ¿Amén? Pero entonces, ¿a qué se refieren estos versículos paralelos? A la deidad de Jesucristo. Son diferentes palabras, diferentes textos, pero todo tienen un significado, que es Jesús es Dios. Amén. Ahora, mire, fíjese, la que sigue dice, entonces, no, la anterior. Estos textos pueden considerarse pasajes paralelos en cuanto, ¿por qué? Porque tratan del mismo asunto, la deidad de Jesucristo. Contrario a esta enseñanza, muchos insisten que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, en el sentido de que Jesús no es el creador, sino solamente el primero entre todos los seres creados. Y la misma expresión parece apoyarles, ¿verdad? Si usted lo lee de esa manera, dice, pues es que tiene sentido. Y principalmente, ¿verdad? Los testigos de Jehová, para no dar nombres, apoyan esta enseñanza, porque ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, mas no creen que Jesús es Dios. Y mucho menos piensan que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, mire, fíjese, ahora sí. Entonces, apoyando eso, no toman en cuenta Colosenses 1:16. Colosenses 16 dice, porque en Él fueron creadas, ¿quiénes? Todas las cosas. ¿Qué fue creado en Cristo? Todas las cosas. ¿Las que hay en dónde? En los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado ¿por quién? Bueno, si damos palabras, por medio de Jesucristo. ¿Y para quién fueron creadas? Para Él. Entonces Jesús, en el sentido de la palabra, no puede ser un ser creado. Si hay creaciones angélicas, ¿verdad? Pero Jesús no es un ser creado, Él es el creador, según Colosenses 1:16, de todas las cosas. Amén. Ahora, mire, fíjese, aclara entonces en el sentido al decir que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, el estudio de los pasajes paralelos nos permiten una comprensión más completa de cualquier evento. Mire, estamos hablando de interpretación bíblica. ¿Sí? Ahora, fíjese, le voy a poner un ejemplo. Este es Mateo 9:2 y habla de la sanidad del paralítico. Eso es un pasaje paralelo que también se encuentra en Marcos capítulo 2. Ahorita lo vamos a ver también. Pero dice aquí, pero no se alcanza, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjese, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Antes de que continúe, alguien busque Marcos 2, y ahí se aguanta, Marcos 2. Entonces, ¿qué dice? Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados estos te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama
y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ahora, usted ha leído este pasaje en algún momento, pero si hay una pregunta, este tiene un pasaje paralelo con Marcos capítulo 2. Si yo le hago una pregunta, ¿qué le falta a este pasaje? ¿Qué dijo Marcos que Mateo no dijo? A ver, vamos a ver qué tan observadores son. Mire, la que sigue. Entonces, mire, encontramos la historia de la curación del hombre paralítico que fue llevado a Jesús por varios hombres sobre una camilla. Los dos pasajes hablan de lo mismo. Ahora, en Marcos 2:2 también leemos que el enfermo fue llevado entre 4 hombres que lo bajaron por el techo donde hicieron una abertura. Esto no lo dice Mateo. ¿O sí lo dice? Lo dice Marcos. ¿Sí? Ahora, ¿qué más dicen? ¿Alguien lo tiene? Mateo, todo el pasaje, Mateo 2:2 al 12. A ver, ¿qué dice? Mateo 9:2 nada más dice que trajeron un paralítico tendiendo sobre la cama y Jesús dice, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados son perdonados. Pero Marcos dice que ellos no podían bajarlo, sino que lo bajaron, se subieron hasta el techo, hicieron una abertura y lo descolgaron por ahí. Ajá, ¿qué continúa? A ver, hasta ahí. Mateo también dice que Jesús lo que notó en los amigos del paralítico, ¿qué fue? La fe. Y Marcos también lo dice. O sea, ahí vemos que ahí sí coincidieron en esta parte. Entonces, pero no dice en Mateo cómo lo bajaron, nada más dice que llegaron un paralítico, pero Marcos da más detalles, ¿verdad? Dice que lo descolgaron, se subieron, ¿verdad? Y luego solo Dios. Ahora, esto lo omite Mateo, porque en Mateo solamente dice, en el versículo 3, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, pero no dice por qué decían que blasfemaba. Y en Marcos dice, sí blasfema, ¿por qué? Porque ¿quién puede perdonar los pecados? Sino solo Dios. Entonces da a entender, si lo pusiéramos como un contexto, como un versículo paralelo a Hebreos y a lo que acabamos de leer más arriba, pudiéramos considerarlo como un versículo paralelo también. Pero bueno, entonces ¿qué dice? Dice aquí, ¿quién puede perdonar los pecados? Sino solo Dios. Y ya lo demás, pues ya continúa. Pero entonces, lo que queremos aquí entender es que eso es un versículo paralelo. Que entonces vemos que aunque pensamos que es igual, esto ya nos da a entender, nos abre más el panorama. Ah, entonces lo bajaron, quitaron el techo, levantaron el techo y lo bajaron, ¿no? Y los escribas decían que él estaba blasfemando porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y Mateo nada más dice que solamente blasfemaba el Señor. Entonces, esa es la idea de un paralelo, que nos ayuda a comprender más un evento. Ahora, mire, entonces, ¿qué más? Algunos salmos se estudian en conexión con el evento histórico asociado con su composición. ¿Sí? Algunos salmos, cuando usted lo lee, también son paralelos, ¿verdad? Tienen mucha conexión con otros. Mire, ¿cómo vemos también otro paralelismo? Mire, la historia de Lot. ¿Cuántos sabemos quién es Lot? ¿Quién es Lot? Sobrino de Abraham, ¿verdad? El que se fue a meter a Sodoma, ¿verdad? Por X razones. Entonces, mire, en la historia de Lot no lo vemos como un hombre de mucha espiritualidad, pero el apóstol Pedro lo llama el justo
Lot. Por lo tanto, nuestra interpretación debe tomar los dos aspectos, los dos pasajes, tanto de Génesis 3:19, 13 y 19, y allá, ¿verdad? Lo que narra el apóstol Pedro, nos dan dos diferentes aspectos del hombre. Y afirma, ¿verdad?, que él estaba abrumado por la conducta nefasta de los malvados, ¿verdad?, de cómo estaba viviendo. Entonces, esto es un paralelismo también. Ahora, déjenme continuar. Entonces, mire, ¿cómo más hacemos el estudio? Los libros proféticos se estudian de manera conjunta en cuanto hablen del mismo periodo o futuro de la historia, ¿sí? Uno de ellos puede ser mejor comentario sobre el otro, ¿sí? La forma más práctica de aplicar esta regla será la de hacer uso de la Biblia con referencias, una concordancia y una buena memoria. Así, ¿verdad?, es como tenemos que estudiar, ¿verdad?, libros proféticos. Miren, ¿qué continúa entonces? Mire, ay, Dios bendito, perdón ahí. El estudiante deberá llenar su mente con la Biblia entera para que reconozca y relacione pasajes paralelos con los textos que trata de entender. O sea, ¿cuál es entonces aquí la clave? Llenarnos ¿de qué? De la palabra. O sea, no vamos a poder entender un paralelismo si no nos llenamos de la palabra. ¿Sí? Mire, tenemos que llenarnos de la palabra para poder entenderla, para poder relacionarla. ¿Sí? Como está escrito, ¿verdad? Mire, la semana pasada me parece cuando hablamos de Jesús sobre la tentación en el monte de la tentación, ahí hay unos paralelismos, ¿verdad? Cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, el Señor, ¿verdad?, crea un paralelismo, porque si usted tiene la Biblia con las concordancias, inmediatamente lo va a remitir a Deuteronomio. Y cuando le dice, ¿verdad?, escrito está, ¿verdad?, a sus ángeles mandará cerca de ti. Si nosotros, ¿cuál sería el paralelismo? ¿Qué versículo sería? ¿O qué porción de la Biblia usted entendería ahí que está citando? ¿Qué versículo es? Porque esto es lo impresionante, ¿verdad?, que el enemigo mismo le cita un versículo mal empleado para hacerlo caer. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra alguna. ¿Qué salmo es? Salmo 91. Pero ¿cómo yo voy a poder relacionar una porción bíblica? ¿A través de qué? De que yo me esté llenando, de que yo esté leyendo, de que yo esté entendiendo. ¿Sí? Y entonces, de esa manera, ¿verdad?, yo puedo, ¿verdad?, reconocer y relacionar pasajes con los textos que yo trato de entender. Miren, eso es los pasajes paralelismo. Ya lo entendimos. ¿Qué es un pasaje paralelo? Es aquel que trata de lo mismo. Claro, ¿eh? Ahora, después, ¿qué sigue? Miren, el lenguaje figurado. Mire, ¿qué es lenguaje figurado? Según el uso de las palabras en algún sentido no usual, pero también dice que es una guía para una buena escritura, que dice que la figura literaria es una manera de expresar alguna idea en términos de otra que tenga una semejanza a la primera, real o imaginaria. Eso es un sentido figurado.
Dígame un ejemplo de un sentido figurado que usted utiliza. Decía, no hombre, este taxista venía, bajó como rayo, decían. Ahí estaríamos utilizando que un sentido figurado para expresar que venía muy rápido, ¿no? O vete volando por las tortillas, le dicen, ¿no? No necesariamente usted va a salir, ¿verdad?, volando, sino es un sentido, mire, es que utilizamos lenguaje figurado mucho para expresar una idea, ¿verdad? Usted dice, vete, pero volando, le está dando una idea, le está diciendo que vaya rápido, que urge. Entonces, mire, por eso dice que se utiliza de una manera real o imaginaria. Mire, entonces, ¿cuáles son los lenguajes figurados que utiliza la palabra? A ver si esta sí se ve. Mire, ahí los tienen. Las figuras literarias se usan comúnmente para dar efectos especiales al lenguaje, para darle belleza y hacerlo aceptable. Algunos de los tipos de lenguaje figurado son modismos, ¿sí? No los vamos a explicar, ¿verdad? Pero también son tipos, símbolos, parábolas, alegorías, fábulas, proverbios, poesías, profecía. Son lenguajes que figurados, figuras, y entonces son figuras literarias. Y todo eso lo utiliza la palabra. Claro, también utiliza eufemismos, ¿verdad? Ya le dije que un eufemismo es una palabra que se utiliza para suavizar algo y no suene tan fuerte, ¿verdad? O no ofenda. Mire, ya voy a terminar, mire. Entonces, esas son las figuras. Ahora, aquí hay otra cosa que se llama personificación. Ahora, ¿qué es la personificación o dónde existe? Existe cuando las características personales se atribuyen a animales, las plantas o las cosas sin vida. En Isaías 55 dice el profeta, los montes y los collados, ¿qué dice? Levantarán canción. ¿Pueden cantar los montes? No, pero es un sentido figurado de algo que va a suceder. También, ¿verdad?, dentro de estos recursos hay algo que se llama hiperbole. ¿Qué es una hiperbole? Es algo, ¿verdad?, también dentro que entra de los sentidos figurados. Cuando dice que los árboles del campo palmearán, ¿los árboles palmearán? No. O cuando las plantas dice que eligieron a un rey. Y dijo, ¿verdad?, y la zarza y bueno, todo, la higuera y todos vinieron para elegir rey. Ese es un hiperbole, ¿verdad? Pues eso es algo fuera de lo común. Por eso a veces no te estás hiperbolando, ¿verdad? Porque pues no es común, no es real eso. Entonces, esa es la personificación, mire. La paradoja, ¿alguien sabe qué es una paradoja? ¿No? Bueno, mira, la paradoja dice cuando alguien expresa una verdad aparentemente contradictoria en una oración o muy cerca la una de la otra. Por ejemplo, cuando Jesús respondió al sumo sacerdote en Marcos 14, 61, 62, para sus oyentes el ser hijo de Dios contradecía la idea de ser hijo del hombre. O eres hijo del hombre o eres hijo de Dios, ¿verdad? Eso es algo como le decimos, cuando usted, hasta a veces hemos terminado el término, es que es paradójico esto, ¿no? Que por un lado dices una cosa, pero por un lado muestras otra. Y no, ¿verdad? Es una paradoja que también la palabra hace uso de este recurso literario. Ahora, los tipos, espero no lo estoy haciendo pelota, los tipos, ¿qué son los tipos? Algunas personas, lugares, objetos, eventos o instituciones de los tiempos antiguos fueron preparados por el Señor para representar una realidad espiritual futura.
¿sí? Aquellos eran figuras o tipos de estas realidades. Por ejemplo, el templo, ¿qué era? ¿Era una figura o era un tipo? Iglesia. El templo de Moisés, bueno, el templo o el tabernáculo, ¿qué era? ¿Una figura o un tipo? Era una figura. Y ya lo hemos explicado. ¿Qué representa el templo? Bueno, representa nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo, lugar santo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, los objetos dentro del templo, esos son tipos, podremos decirlo, ¿verdad? También. O figuras. Tienen, ¿verdad? Esa aplicación, que son realidades ahora. En aquel tiempo era solamente un tipo, una figura. Pero ya de este lado, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, son realidades para nosotros. Mire, fíjese lo que sigue. Entonces, la única forma de estar seguro de que alguna ilustración tomada del Antiguo Testamento, confirmación de ello, es poder señalar alguna, es realmente un tipo en el Nuevo Testamento. A ver, las cosas que se escribieron, ¿verdad? Lo que le decíamos, todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Entonces el apóstol Pablo también dice que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento era sombra, figura de lo que había de venir. Entonces nosotros ya tenemos que tomar, o podemos tomar las figuras o ilustraciones del Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces lo que estamos, dice ahí, dice, la confirmación de ello es poder señalar alguna, ¿sí? Y es realmente, a ver, espérenme. La única forma de estar seguro es que alguna ilustración tomada del Antiguo Testamento es realmente un tipo, es poder señalar alguna confirmación de ella en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Si yo le digo, dígame una figura del Antiguo Testamento que tiene su realidad en el Nuevo, ¿cuál me diría? Yo le mencioné una, el templo. Y en el templo hay un buen de figuras y un buen de tipos también. A ver, dígame una. Es que es a donde tenemos que llegar en el estudio de la palabra. Mire, el cordero, ¿qué sería? ¿Una figura o un tipo? ¿Una figura de quién? De Cristo. El cordero que los libró de la muerte, ¿verdad? El cordero, verá, la sangre en los dinteles del cordero los libró de la muerte. Y mire, y eso son figuras que nosotros tenemos que entender, que eran, ¿qué? Que eran un tipo, y la confirmación de ello en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí pide Juan cuando llega, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el antiguo pacto el cordero, ¿verdad?, era presentado y la sangre era rociada, era derramada, ¿verdad?, como expiación, pero cubría los pecados, no los quitaba. Y aquí dice que en el Nuevo Testamento quita los pecados. Mire, vamos más. Entonces, mire, esos son figuras, pero hay tipos. Mire, hay personas tipo. Adán es un tipo de ¿quién? ¿De quién? De Jesús. Moisés es un tipo de Jesús. ¿Por qué? Moisés fue libertador, Jesús es un libertador. Ahora, David, este es el que más figuras tiene y más tipos tiene con Jesucristo. David es un tipo de Jesús. Entonces, por eso son personas tipo, ¿verdad? O sea, igual, o sea, era una semejanza. El hijo de David. ¿Cómo le decían a Jesús? Jesús, hijo de David. Ahora, y Adán, dice la Biblia que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven. Y fue el primer Adán, un espíritu, dice, se me fue dice, y fue el primer Adán, dice, un espíritu vivo. Y el postrer Adán
refiriéndose a Jesús, un espíritu vivificante que da vida. Entonces Moisés fue un libertador. Cristo dice, es el que nos libra, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y Jesús, pero mire, y es que aquí es donde aplicamos los paralelismos. O sea, Jesús, es que Moisés, la figura de Moisés es un libertador. El tipo de Moisés es Cristo, o Cristo más bien, o Moisés es un tipo de Cristo, porque él libró al pueblo, lo sacó y lo llevó a la tierra prometida, aunque él no entró, ¿verdad? Y entonces Jesús, dice Juan 8:37, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Pero Jesús también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Creo que es San Juan 14:6. Pero entonces, ¿cómo llegamos a todo esto? A través de la interpretación de la palabra. Pero para eso necesitamos conocer la palabra, entenderla. ¿Amén? Ahora miren, hay más, miren. Y hay más personas, hay más tipos, no solamente es eso. Ahora, los siguientes eventos de la historia son tipos de, primero, el cruce del Mar Rojo. ¿Quién estuvo ahí? Moisés. Columna de fuego, ¿sí? Aquí dice la entrada a Canaán y la nube en el desierto. Ahora, estos son tipos, figuras. Ahora, si pudiéramos ver el cruce del Mar Rojo, ¿qué simboliza para nosotros? O para ellos simbolizó el bautismo, ¿sí? La columna de fuego era que la protección, la guianza del Espíritu Santo. Luego, entre unas de las cosas, luego la entrada a Canaán era la tierra prometida. Claro, nosotros no vamos a entrar a Canaán, nuestra Canaán es celestial. Y luego la nube en el desierto, que era la protección, la paternidad de Dios. Entonces son los siguientes eventos de la historia, que eran tipos de, mire, son tipos, eventos. Ahora, aquí vienen algunos tipos, objetos. El arca de Noé. Si yo le digo, relaciónemela con el Nuevo Testamento, ¿quién sería el arca de Noé? A ver, más fácil. ¿Para qué sirvió el arca de Noé? ¿Para qué? Para salvarse de qué? Del juicio de Dios, del diluvio. Ahora, ¿quién sería el arca en este tiempo? Cristo. Él sería el arca. ¿Sí? Podríamos ahondar más. Ahora dice, la roca herida en el desierto. ¿Quién era la roca según el apóstol Pablo? Jesús era la roca. Y Jesús, mire, y es que esta era una figura y una profecía, era un objeto. Porque ¿quién la golpeó en el desierto? La golpeó Moisés. Y ahí, entre otras cosas, la idea no era que la golpeara, la idea dice, háblala a la roca y la roca va a dar habla, pero dice que Moisés en su enojo, porque estaba, no sé, que golpeó la roca. Se adelantó, ¿verdad?, al sufrimiento de Cristo. Dice, qué tremendo. Y aquí, ¿verdad?, aquí salió agua, pero a Jesucristo, ahora en la cruz no salió agua. Bueno, salió agua al final, pero Él derramó su sangre. Entonces, el maná, ese era un objeto, ¿verdad? ¿Quién es el maná? Cristo. Es el maná escondido, dice ahí, ¿verdad? Dice un texto, ¿sí? Y luego, mire, el tabernáculo y todos sus muebles, todos estos objetos apuntaban al tipo de ¿quién? Cristo. La fuente de agua, el arca del pacto, el altar de bronce, ¿verdad? Que era, ¿sí? La lámpara, mire, todo era figura, todo era tipo. ¿De quién? De Cristo, mire. ¿Cómo lo interpretamos? Necesitamos conocer la palabra. ¿Amén? Ay, mire.
Luego vienen los símbolos, mire. A ver, la anterior, me salté una, perdón. ¿Sí? Los símbolos pueden definirse como cualquier cosa real y visible que representa algo visible, es un símbolo. Las cosas invisibles pueden ser una idea, una cualidad, una realidad espiritual, según la relación entre las dos cosas. ¿Sí? Mire, entonces, los símbolos, ¿qué pueden ser? Ya vimos allá los objetos, los tipo objetos. El arca, tipo objeto, tipo de Cristo. El maná, un objeto, tipo de Cristo. Y bueno, lo otro demás. Los símbolos también pueden ser, ¿qué entonces? Objetos, números, sustancias y colores. Por ejemplo, los símbolos. El aceite es una sustancia. ¿Estamos? ¿Sería símbolo de quién? ¿El aceite qué es símbolo de qué? ¿De quién? Del Espíritu Santo. El vino es una sustancia, sería símbolo del Espíritu Santo. ¿Sí? Objetos, que era un objeto en el templo, la menora, el candelabro de 7 brazos, eso era un objeto, pero era un símbolo del Espíritu Santo. ¿Sí? Los números, eso ya lo vimos, ¿verdad? En cuanto a la geometría bíblica, pero también los colores. ¿Sí? Los colores, porque Dios dijo, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Las telas tendrían que ser de tal color, ¿verdad? Y de azul púrpura o azul esto, ¿ve? Puso colores el Señor, porque son símbolos, ¿verdad? Que se tienen que explicar en algún momento. Mire, después, ¿qué sigue? Mire, me están picando los moscos, mire. Todo símbolo tiene su significado, depende de la intención de su autor cuando los emplea. Para interpretar símbolos se debe tener presente su significado. ¿Sí? A ver, para interpretar símbolos se debe tener presente sus significados entre sí y la cosa que representan. Mire, un ejemplo, nada más. La palabra, ¿con qué la representamos? Primero, el agua, pues es un símbolo de la palabra, pero ¿por qué decimos que es un símbolo de la palabra? Mire, el agua simboliza la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las dos lavan y no porque son claras, únicamente. Tampoco porque sean refrescantes, baratas o saludables. Ahora, el agua dice que es el lavamiento por la palabra de Dios, por el agua viva, por el agua pura de la palabra. ¿Sí? Ahora, aquí solamente es un ejemplo que podemos ejemplificar la palabra por medio del agua, pero también hay otros símbolos. Perdón, otro elemento. ¿Qué otro elemento representa la palabra? ¿Se acuerda? La leche. ¿No representa la palabra? Pero eso lo tenemos que relacionar por medio de la escritura. Ahora mire, ya voy a terminar. Entonces mire, hay una estrecha relación entre los tipos y los símbolos. No es lo mismo, símbolos y tipos. Los dos son señas visibles de algo invisible, pero difieren en los puntos siguientes. El tipo es complejo, siendo compuesto de varios detalles significativos, mientras que el símbolo representa una sola cosa. A ver, los tipos, que son compuestos de varios detalles, y el símbolo solo representa una cosa. ¿Ven? Y mire, sí, el tipo siempre es profético, mientras que el símbolo no está sujeto a las limitaciones del tiempo. El tipo es común en toda la literatura e idioma. Miren, a la que sigue. Mire esto, vamos a la que sigue, por favor.
las parábolas. Ese es otro elemento que consideramos. ¿Ven? La Biblia, ¿verdad? Registra por lo menos 13 parábolas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento creo que hay algunas, no estoy muy seguro. Entonces, ¿qué es parábola? Según, ¿verdad? Solamente brevemente, ¿qué es parábola? Significa semejanza. Es una parábola, ¿qué? Semejanza, nada más. Ahora, ¿qué otro recurso hay? ¿Cómo está compuesta la parábola? Ay, no sé, perdón. La parábola está compuesta de 3 partes: la ocasión, la narración y la lección espiritual. ¿De qué está compuesta la parábola? Ocasión, narración y lección. ¿Se acuerda? La más, creo que la que más conocemos es la parábola del sembrador, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, la narra, la discute y finalmente da la interpretación y la lección espiritual. Entonces la parábola, ese es el significado que tiene, o vamos, el propósito que tiene, pero también debemos de interpretarla. Miren, la que sigue, por favor, no sé. Entonces, mire, la correcta interpretación de una parábola, entonces demanda que las 3 partes se tomen en cuenta, ¿sí? La parábola normalmente, no dice que siempre, enseña una sola verdad, ¿sí? Justamente como lo hace la ilustración del sermón. Miren. La que sigue. Miren, muchos detalles de las parábolas son incluidos solamente porque son necesarios para la narración. No debemos fijar nuestra atención en ellos como si enseñasen algo diferente al mensaje principal de la parábola, o bien forzando cada detalle y sacando de la parábola enseñanzas extrañas a su mensaje principal. Ese es el propósito. Luego viene la interpretación de la profecía. Aquí, ¿verdad? Dice, en todas las profecías la idea principal es la revelación de la voluntad de Dios, ¿sí?, con respecto a algún asunto, y no solamente la predicción del futuro. El aspecto más importante de las escrituras proféticas tiene que ver con el Mesías que prometían, el mensaje de salvación que conocemos y el reino de Dios, el cual hablaba. La mayoría de las profecías apuntan ¿a quién? A Jesucristo y al cumplimiento, ¿verdad? Ahora, fíjese, las profecías habladas al pueblo de Israel sobre eventos que debían suceder en sus días eran útiles como instrucción y advertencia. O sea, muchas de las profecías tuvieron su cumplimiento en el tiempo de Israel, ¿sí? Por ejemplo, el diluvio fue una profecía, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿ya tuvo su cumplimiento? Lo tuvo, pero también tenemos que entender que eso nos enseña una verdad espiritual para estos tiempos. Ahora, el traspaso del reino de Belsázar, allá cuando se escriben los dedos en la pared, le dijeron, ¿verdad? Ahora, esa profecía no tardó mucho en cumplirse. Se recuerda que le dijeron, tekel mene upachi, ¿verdad? Dice, has sido pesado, has sido hallado falto de peso y tu reino será traspasado, ¿verdad? ¿Cuándo tuvo su cumplimiento esa profecía? ¿Se recuerda? Usted que ha leído, ¿cuánto tiempo tardó? Hay profecías que tardaron 700 años en cumplirse. La del diluvio 120 años tardó. Pero esa profecía que le dan a Belsázar se cumplió esa misma noche. Los invadieron y lo mataron, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Dice, los 70 años de cautiverio, estuvo el pueblo, ¿verdad? Dios, los profetas les decían, vas a ser llevado cautivo a Babilonia, y ¡pam!, tuvo su cumplimiento, 70 años, así como el regreso también. O sea, son profecías que debemos interpretar que ya tuvieron su cumplimiento, ¿verdad? En algún momento. Entonces, mire, ¿qué decimos? Las profecías. Tengamos en cuenta que la verdadera interpretación de alguna profecía es asunto que se haya determinado solo por Dios, ya que todas las profecías tuvieron su origen solo en Dios. Por esta razón nadie puede interpretar particularmente, ¿sí? No podemos decir, es que Dios me dio una nueva revelación, ¿verdad?, de tal profecía.
como pues muchos por ahí han tratado y la misma palabra dice aquí en 2 de Pedro, dice 1:20-21, que los hombres, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación que privada, o sea que nadie puede decir, es que esto solamente, sino que los hombres hablaron siendo inspirados por Dios. Amén. ¿Alguna pregunta, iglesia? Porque bueno, todavía falta, pero aquí lo voy a dejar. Nadie. Porque mire, es que de repente sí me preocupa, ¿verdad? Que sean algunas preguntas así como de ABC ya, y eso ya lo tendríamos que tener bien claro, ¿verdad? Nadie. Pues bueno, póngase de pie. Y creo que es necesario, ¿verdad?, que nos apliquemos a la palabra. Amén. Para que podamos, dice la Biblia, podemos defendernos, ¿verdad?, por los que se oponen, ¿verdad? Y podamos debatir de una manera correcta, ¿verdad?, no enojándonos. ¿Sabe quién se enoja? Cuando debate, el que no tiene argumentos bíblicos. Pero el que tiene buenos argumentos, buena base, buena apologética, va a defender su fe objetivamente, ¿verdad?, sin enojarse, ¿verdad? Y pues, pero tenemos que estar, ¿verdad?, saber interpretar, ¿verdad? Entonces, tenemos que leer cuidadosamente, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que considerar la gramática, los tipos de lenguaje, los símbolos, todo, para poder hacer un uso de una correcta interpretación. ¿Amén? Porque imagínense que dice Mateo, ¿verdad?, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Te lo quites. Y si tu mano, ahora, ¿ahí será literal o es un recurso literario que utilizó el escritor? ¿Verdad? Sin embargo, algunos, imagínense, estaríamos todos tuertos ya, ¿verdad? O todos mancos, pero no, por eso es que tenemos que tener una correcta interpretación de la palabra. Amén. Cierra sus ojos. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por el discurso, por la enseñanza, por el estudio, Dios. Ayúdanos, Señor, a interesarnos, Dios, en esta rama, Dios, que podamos, Señor, poder interpretar, Dios, Señor, ser como los hijos de Isaacar, que eran expertos en discernir los tiempos, pero porque conocían la palabra, conocían la instrucción, conocían la enseñanza. En el nombre de Jesús, Señor, no permitas, Padre, que tengamos la palabra como un recurso, Señor, que no podamos entender, Dios, porque Dios, tu palabra dice, Señor, que tú nos has dado espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, Señor, y que tú nos has dado a conocer, Dios, los misterios, Señor, que en otro tiempo fueron ocultos, que en otras edades no fueron revelados, sino que tú nos los has revelado a nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser ignorantes, Dios, a no ser neófitos en la materia, Dios, de la hermenéutica, de la interpretación, porque, Señor, tú nos has dado entendimiento en todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, líbranos, Dios, de la pereza, líbranos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de conformarnos únicamente, Dios, con lo que vemos, Señor, y oímos. Ayúdanos a investigar, Señor, ir más allá, Dios, Padre, y volvernos expertos, Dios, en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor. Amén, Dios, y amén. Amén. Gloria a Dios. Pues, hermanos, pues que Dios los bendiga, que el Señor los guarde y pues metámonos en la palabra. Amén. Pues bendiciones, hermanos.